Quiero que oremos y encomendemos de nuevo este estudio, este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias por regalarnos estos tiempos, gracias por poder recordar a tu precioso Hijo a través de los emblemas. Muchas gracias por esa comunión tan íntima y bonita que nos regalas. Queremos suplicar, Señor, por este tiempo que sigue. Nos acordamos de la familia León, Señor, allí en Ibagué. Te suplicamos por que consueles sus vidas, sus corazones, a Zuria, Elizabeth, sus hermanos, su madre, al haber partido su padre. Pero gracias, Señor, que Él está contigo y es una esperanza muy bonita la que tenemos los cristianos. Te pedimos por ellos y oramos, Señor, que al leer tu santa palabra en esta mañana, tu Espíritu Santo tenga libertad de hablar a nuestros corazones. Permite, Señor, de que no sean mis palabras, sino que todos podamos al leer cada versículo ver que eres tú, que te manifiestas a través de tu santa palabra. Gracias por perdonar tantas faltas que cometemos contra ti, gracias por limpiarnos, gracias porque podemos, como hemos cantado esta mañana, decirte, Papito Dios, podemos llegar hasta el trono de la gracia, nos recibe siempre a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana quiero hacer como un pequeño resumen desde el domingo pasado hasta este domingo. Las prédicas han sido un poco como por una misma línea. Los hermanos nunca nos encontramos para decir usted va a predicar esto, usted esto, no, a excepción de cuando decimos vamos a estudiar una carta o un libro. La semana pasada, el domingo, a las 7 de la mañana, nuestro hermano Nehemías habló sobre la voluntad de Dios. Mostraba varios aspectos de la voluntad de Dios. La primera voluntad de Dios es que todos los seres humanos se arrepientan. La voluntad de Dios primaria es que cada ser humano crea en Jesucristo, le entregue su vida, se rinda a sus pies y sea salvo. Y luego nos mostró otros aspectos de la voluntad de Dios, que nos santifiquemos después de que hemos recibido esto. Luego nuestro hermano Aldinever nos mostró el poder de la esperanza, ¿cierto? Y nos mostró dónde deben de estar puestos nuestros ojos, dónde está nuestra mirada, dónde está nuestra confianza. Habló un poco, ¿cierto? Que ni para un lado ni para el otro, pero ¿dónde estamos los cristianos y qué es lo que debemos mirar? Porque nuestra esperanza es diferente a toda la esperanza que tienen los seres humanos sin Cristo. Y al final nos mostraba una línea eterna que él encontró, nos habló de muchos años atrás de un campamento, ¿cierto? Que rescató en su computador y mostraba que o podemos trabajar en esa línea acá y amarrarnos acá y trabajar todo acá en la tierra y olvidar que hay un lugar diferente para todos nosotros, que tenemos un futuro diferente, que nuestra misión es diferente. Y nuestro hermano Ariel el jueves nos predicó sobre Lucas capítulo 22, sobre el Señor Jesucristo y en tiempos de crisis, cómo obró, ¿cierto? Cómo fue su actuar, qué les enseñó a los discípulos. Y yo creo que cuando miramos todo eso, y pensaba yo que le escuché estas predicaciones, nuestro hermano Eduardo esta mañana habló sobre la vida del apóstol Pedro, pero pensaba todo lo que estamos viviendo, todo lo que yo voy a cumplir 50 años ahora en noviembre y la verdad yo nunca había visto mi país así. Yo nunca había visto a casi todas las personas que no se puede ni hablar de estos temas que todos conocemos, incluso cristianos. O sea, es como increíble que aún los cristianos estén peleando por esto, porque no hemos entendido, o yo no sé qué pasa con lo poco que conocemos de la Biblia y nos encerramos, como decía el Diné la semana pasada, acá, como si esto fuera todo, como si al luchar acá por eso que estamos viviendo, entonces esto va a trascender en toda la eternidad. Pero esto es temporal, nos decía el hermano. Todo lo que va a pasar acá en este tiempo difícil, en algún momento, si es la voluntad del Señor y permite que pase, eso quedó allá. Pero es triste ver como todas estas situaciones, como aún a nosotros los cristianos nos afectan y nos pueden mover de nuestras convicciones, de nuestras bases, y olvidamos realmente qué somos y dónde estamos parados. Y pensaba en eso, quiero mostrarle unos versículos que mientras preparaba el tema, Proverbios capítulo, me pareció muy interesante, Proverbios capítulo 8, el versículo 15,
Dice la palabra del Señor: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Dios dice: por mí reinan los reyes. Ahí más adelantico, en el capítulo 21, en el mismo libro de Proverbios, capítulo 21, mire lo que dice el versículo 1. Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en las manos de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y nosotros podemos pensar de que cada gobernante está allí porque fuimos nosotros los que lo subimos, o porque tomamos malas decisiones, o porque es la suerte, o es el destino, o el azar. Y yo me acuerdo antes de elecciones que estuvimos orando, orábamos los martes y todo el tiempo orando para que el Señor levantara el hombre que Él creía conveniente en nuestro país. Y ahora, entonces se equivocó Dios. Entonces todas esas oraciones que hicimos, ¿qué pasó? Cuando el Señor mostró su voluntad, porque aquí está diciendo claramente, no Alex, Él es el que coloca a cada rey. Él es el que coloca a cada juez. Cada persona que está en eminencia en este planeta Tierra es porque Dios lo permite. No es por nosotros, aunque pensemos eso. Y como colombiano, yo creo que a todos nos duele ver lo que está pasando. Hay algo en el corazón pero cuando uno va a la palabra de Dios, lo que siento, lo que pienso y lo que yo quisiera hacer, queda uno frenado. Queda uno ahí ¿qué va a hacer? Porque es que estas personas no están allí porque ellas quisieron subirse. Es porque Dios es el que las puso. Es Dios. Mire, ahí más adelante en Daniel capítulo 2, más adelantico Ezequiel, Daniel, también este profeta reconocía esa soberanía de Dios. Él reconocía que, mire lo que dice capítulo 2, versículo 21. Él, Dios, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así nos paremos en las pestañas, así hagamos lo que hagamos, no somos nosotros los que ponemos y quitamos. Es Dios el que pone y quita. Es Él, porque Él es el que tiene toda la autoridad. Porque por eso es Dios. Eso quiere decir que Él es Dios. Y cuando yo entiendo como cristiano la soberanía de Dios, y yo entiendo de que mi Dios, el que yo creo, el que yo le sirvo, el que yo le he cantado en esta mañana los himnos, el que yo he pensado en Él, es soberano. Entonces yo como cristiano entiendo que si Él es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Y yo, su creación, el barro, no le digo a Él, se equivocó, está haciendo las cosas mal, Señor, usted está muy equivocado, yo creo que esto hay que hacerlo es así. Yo sí entiendo que Él es un Dios soberano y creo estos versículos. Daniel lo creía. ¿Y cuál era la situación de Daniel? Estaba esclavo. Habían sido llevados esclavos a Babilonia. Estaban allá como un pueblo esclavizado, y aún así Él dice: tú eres el que pones y quitas reyes, y aún este rey pagano horrible, tú lo pusiste. Mire más adelantico ahí mismo en Daniel capítulo 4, el 25b. 25b. Hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Daniel lo tenía claro. Salomón lo tenía claro. Él sabía que Dios es el que coloca al que Él quiere. Esa es la soberanía de Dios. Ahí más adelantico en el 5:21b, Daniel capítulo 5, el 21, la parte B del versículo 21. El Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Entonces nosotros como cristianos, cuando entendemos la soberanía de Dios y cuando entendemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, soberano,
No nos compete a nosotros los cristianos atacar lo que Él ha puesto. Y voy a mostrarles dónde, que es de los pasajes más claros en el Nuevo Testamento, es de los pasajes más claros para la iglesia, para que entendamos cuál es nuestra posición como iglesia, cuál es nuestra posición como cristianos frente a todo lo que pasa. ¿Qué hace la iglesia y qué debe hacer el cristiano frente al gobierno, independiente del gobierno que sea? Mire, Romanos capítulo 13 es los pasajes más dicientes. Muchas gracias, hermano Rubiel. Hermano, yo estoy como a 5 metros de Rodolfo, ¿cierto? Yo creo que me puedo quitar esto. Por mi trabajo de construcción absorbo mucho polvo y tengo mis pulmones muy mal. De hecho, pues también muchos de ustedes saben que yo consumí drogas muchos años y mis pulmones están deteriorados. Y este tapabocas, estoy a 5 metros, yo creo que me corro otro poquito, Rodolfo, no me lo voy a poner porque me da un dolor tremendo este tiempito que predico y como hablo rápido. Romanos capítulo 13, el libro de Romanos es muy especial. El libro de Romanos, los primeros 8 capítulos son pura doctrina, pero dentro de esos primeros 8 capítulos el apóstol Pablo da unas declaraciones increíbles. Capítulo 3 dice de que por las obras nadie va a ser justificado delante de Dios, que ningún ser humano va a ser justificado, que la única forma de ser justificado delante de Dios es reconocer que somos pecadores, que todos estamos fuera de la presencia de Dios, pero que cuando entendemos que Jesucristo es el regalo de Dios y creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador, entonces somos salvos. En medio de todas esas doctrinas, los primeros 8 capítulos, luego el capítulo 12 del libro de Romanos, el apóstol Pablo a los que ya son cristianos le dice cómo debe comportarse, qué debe hacer con sus dones, con sus talentos, con lo que Dios le ha regalado. Y en el capítulo 2 incluso dice, trate bien a todas las personas, incluso trate bien a sus enemigos. En lo que sea posible, esté en paz con todos los hombres. Mire, capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En ese orden de idea, entonces ahora dice, ¿cómo debe actuar la iglesia? ¿Cómo debe actuar un cristiano frente al gobierno? Y lo primero que dice en estos versículos, capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo mismo que decía Daniel, lo mismo que decía Salomón, lo mismo que decían todos los profetas. Ellos tenían claro eso. Ellos sabían que era Dios el que las colocaba, y no está diciendo si son buenas o son malas. En contexto, este emperador que había en este momento, para muchos concuerdan que era Nerón, un hombre perverso, un hombre romano malo. Los impuestos en este momento de la historia eran los impuestos más altos, las sobretasas más altas, habían impuestos sobre los impuestos. Este hombre, dice la historia, que mató muchas personas, muchos cristianos. Estos emperadores, estas gentes que gobernaban eran autócratas, o sea, ellos no pedían a nadie para tomar sus decisiones. Nos acordamos de, por ejemplo, el rey Herodes, que era de Idumea, pero gobernaba en Samaria, Palestina, y él era tan autoritario que se acuerda cuando se vio burlado por los magos, ¿qué hizo? Mandó matar a todos los niños menores de 2 años, a todos sus alrededores, para vengarse. Eso no lo hemos visto nosotros, no hemos visto personas así. En este gobierno, mire lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia y a los cristianos: sométase a la autoridad. Sométase es una palabra en griego que es upotazo, y que quiere decir que era una orden militar, que un soldado de menor rango se sujetaba a su general o a su coronel o a su comandante en jefe, y está en el griego en imperativo, quiere decir es un mandamiento. No es si a usted le da la gana, o si usted de pronto va a cuestionar un poco y va a mirar, no, es un mandamiento, sométase. Es el Espíritu Santo a través de Pablo diciéndole, no le corresponde a usted pelear con la persona que Dios ha puesto.
No le corresponde a usted renegar de la persona que usted oró para que el Señor la colocara. No le corresponde a usted decir cosas horribles contra esa persona, porque el Espíritu Santo dice: sométase, independiente del gobierno que sea, democracia, dictadura. En el país de Cuba, ustedes saben que yo he ido, por la gracia del Señor, como unas 10 veces a Cuba. Allá tenemos más o menos de la línea de nosotros unas 27 asambleas, hubo una división, hay otras de la línea también, pero hubo una división. Y allá es una dictadura, allá es lo que diga un hombre. Es un país en miseria, en hambre. El cubano vive con $10 al mes, o sea 40.000 pesos, y el dólar está a 4.000 pesos. Eso es lo que se gana al mes, pero las comidas valen lo mismo que nos valen a nosotros. Una bolsa de leche vale 2.000, valen más. En este momento ese país está sufriendo increíblemente, porque con todo lo que ha pasado, entonces es más la escasez de todo. Yo cuando hablo con ellos por las redes, en chiste, ellos todo lo vuelven un chiste, se volvieron como los conejos, solo legumbres, porque ya no aparece más nada, hortalizas y lo poco que hay. Pero aún así, las veces que yo he ido, ellos se sujetan a esa dictadura, porque ese es el gobierno que Dios puso. Y una vez me acuerdo que Roland le dijo: hermano, ¿quieren que oremos porque el Señor tumbe esto? No, hermano, no ore por eso, porque esto es lo que Dios permitió. Y gracias a este gobierno muchas personas llegan a Cristo. Es que no depende del tipo de gobierno, no depende si es democracia, no depende si es dictadura, no depende si es Rusia. Dios eso no le estorba para llevar su evangelio. A Dios no le estorba el gobierno para avanzar con su reino. Allá hay 27 asambleas de nuestra línea y hay muchas iglesias de otras líneas, adventistas, pentecostales, hay de todo. En un país comunista que las bases son ateas, porque para Dios no es impedimento. Para Dios no era impedimento que en este momento de la historia la iglesia creciera. Y Dios está diciéndonos, esto es actual, hermanos. La carta a los romanos es tan actual como fue hace 2000 años, como es hoy. Nos dice a nosotros los creyentes: sométase a las autoridades, colóquese bajo de ellos, porque esta autoridad la puso Dios. Y mire lo que dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué hace? Resiste, se rebela. Eso es lo que está diciendo. El que se opone a la autoridad que Dios la puso, resiste. ¿A quién está resistiendo? ¿A nuestro presidente? ¿A nuestros jueces? ¿A nuestros gobernadores y alcaldes? No, está resistiendo a Dios. Eso es lo que dice. Cuando yo me opongo, entonces le estoy diciendo: Señor, usted se equivocó y no le voy a hacer caso en esto. Entonces es un mandamiento, pero no lo hago. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y la palabra dice: sométase, obedezca, porque lo puso Dios. Y si usted no obedece, resiste a Dios. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hay unas consecuencias. Hay unas consecuencias, acá lo está diciendo claramente. Si yo no me sujeto a lo que Dios dice, porque mi corazón, mi carne, yo entiendo, cuando he hablado con compañeros de trabajo, con cualquier persona, todo mundo quiere tocar ese mismo tema. Y el martes les decía en la reunión de oración, una persona me dijo: entonces, ¿cuál es su papel como evangélico en esto? Y yo le dije: orar, interceder por mi nación. Es lo que el Señor me dice. A mí no me dice el Señor. En el momento que el Señor Jesucristo vino, en la historia de la humanidad, esto era lo que había: dictadores, impuestos, hambre, pobreza. Se dice que eran 3 esclavos por una persona libre. Imagínense, 3 esclavos por una persona libre en el Imperio Romano. Cuando vieron llegar al Señor, por eso pensaron: este es el que nos va a libertar de esto. Él es por eso lo querían proclamar rey. De hecho, existía un grupo que se llamaba los celotes. Había un discípulo que se convirtió y era celote. Eran una especie de guerrilla. Y ellos estaban en contra del gobierno y habían dicho: no vamos a pagar impuestos. Y aún mataban a todos los judíos que los consideraban como traición, que eran traicioneros. Porque ellos decían: tenemos que libertarnos del Imperio Romano. Cuando vieron a Jesucristo y vieron toda la gente que le seguía, dijeron: este es. Pero nunca vemos en la Escritura que el Señor se haya levantado a traer un cambio social, económico o político. Nada de eso. Ninguno de sus apóstoles hubo un movimiento: vamos a cambiar nuestra nación política, social. Nada. Porque ellos entendieron que lo que el Señor quería cambiar era
la parte espiritual. Y cuando Él cambiaba a una persona espiritualmente, al cambiar espiritualmente, al nacer de nuevo, al recibir el Espíritu Santo, al tener la promesa de la salvación y tener la promesa de la eternidad, su parte externa iba a ser diferente. Iba a aceptar esto de la mano del Señor. Por eso ni Pablo no atacó ni defendió la esclavitud, pero sí, ¿se acuerdan cuando Onésimo, que era un esclavo, que se le voló a Filemón, pero Filemón había sido convertido por Pablo? Entonces Pablo le manda una carta con Onésimo a Filemón y le dice: mira, este hombre va a ti, pero ahora es cristiano, recíbelo, perdónalo, porque en las leyes romanas era tan denigrante que un esclavo se le volara a un amo, que el amo, cuando lo encontraban, lo podía matar o hacer lo que lo mataran, porque eso era una forma de que la esclavitud estuviera ahí y se sujetaran. Y el Señor nunca atacó eso. Pablo nunca atacó eso, ninguno atacó eso. Incluso mire lo que dicen. Es que cuando pensamos usted y yo en nuestro país, pero es que ojalá le tocara. No, esto sí era difícil. Aquí mataban a las personas porque sí, y el cristianismo era perseguido. Se dicen las historias que de libros al lado de la Biblia, libros judíos de mucha credibilidad, que ¿sabe qué hacían con los cristianos, los emperadores y los reyes? Los empalaban. Les metían una estaca por la parte de atrás, salía por la boca, y los prendían como antorchas humanas para iluminar los senderos de sus fiestas. Los tiraban a los coliseos romanos y dejaban los leones hambrientos que se aguantaran hambre, para cuando salían los leones los devoraban. Pero los cristianos terminaban cantando y alabando y adorando. Y toda esa gente que estaba en los coliseos romanos, al ver eso, ¿qué pasa? ¿Por qué ellos están cantando si los están matando? ¿Por qué los cristianos obedecen algo? O sea, el impacto era tan tremendo que la gente se convertía. No estaban peleando con el gobierno, no estaban criticando el gobierno, no estaban renegando contra el gobierno. Ellos estaban obedeciendo lo que la Biblia dice. Se sujetaban, porque sabían que si no lo hacían, estaban peleando contra Dios. ¿Y quién puede pelear contra Dios? No. Hermanos, eso no quiere decir que si hay hermanos y muchas personas que hacen parte del gobierno, que trabajan con el gobierno, no deban de estar allí. Tampoco la Biblia nos dice eso. De hecho, vemos en la Escritura muchas personas que hacían parte de eso. Cuando fue el procónsul y se convierte, no vemos que Pablo le ha dicho: ahora deje de ser procónsul. No, eran unas personas con convicción. Había gente en el palacio que servía a Cristo. El centurión romano, el Señor lo salva, sana a su criado y a otro, y no le dice: deje de ser ahora. No, es que las convicciones que el Señor colocaba en sus corazones, lo que Él implantaba en sus vidas, que era espiritual, ahora les permitía ver diferente. Ahora ellos iban a ser luz y sal donde estaban. Iban a ser diferentes, iban a ser una palabra de aliento, de esperanza para los que estaban alrededor. Esos somos los cristianos, donde estemos. Pero no somos nosotros. La iglesia, el Señor jamás nos deja en la Escritura, y si quiere lea todo el Nuevo Testamento, no nos deja un solo de dónde pegarnos para decir: hay que pelear para derrocar este régimen. No hay, no lo hay. Esa es la parte difícil para nosotros como seres humanos, cuando miramos todo humanamente, porque como cristianos es lo que el Señor nos dice. Entonces, ¿qué debemos hacer los cristianos? Sujetarnos, entender la soberanía de Dios, entender que si Dios es soberano, lo que Él ha hecho está bien hecho. Así yo no lo crea, no lo quiera, Señor, si tú lo hiciste así, lo respeto. No me es fácil, pero me sujeto porque tu santa palabra lo dice. ¿Qué debemos hacer nosotros los cristianos? Además de esto, quiero llevarlos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Mire, el apóstol Pedro, esto es muy interesante porque es que Pedro era ¿se acuerdan? Del que sacó el machete y le dejó pocillo a uno de los soldados que fueron a arrestar al Señor, ¿se acuerdan? Y el Señor cogió y le cogió la orejita y volvió y se la pegó. Y el Señor: Pedro, así no es, mijo, así no es. Pedro era una persona, era un pescador, era del vulgo, era mal hablado, así era antes, pero en el transcurso que caminó con el Señor y en lo que aprendió del Señor, ahora mire lo que, yo me imagino a Pedro antes de ser cristiano, allá sentado en la barca con todos los pescadores, que hablaban: ahí es que tumbar a esa gente, vamos a hacer, imagínense, es que no eran cualquier perlitas, pero llega Cristo y mire lo que escribe Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, estaba en segunda, perdón. ¿Para quién es esta carta? Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los dispersos
en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A esas personas que estaban perseguidas, tenían que esconderse, volarse, en todo eso. A esas personas luego les dice en el capítulo 2, mas vosotros, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que somos nosotros. Somos una nación de reyes y sacerdotes, no somos una nación de activistas. Y que no estamos llamados a cambiar. Eso dijo alguien que me parece muy buena ilustración. Eso es como alguien que es un cardiólogo, que salva almas, que salva personas al reparar el corazón, y ahora decide hacer un cirujano plástico y hacer lipoesculturas. Ahora va a mejorar lo de afuera cuando puede salvar personas arreglándole el corazón. Eso es un cristiano cuando no entendemos nuestra misión, nuestra visión. Cuando no entendemos que estamos puestos aquí como una nación de reyes y sacerdotes para hablar de Cristo. Nosotros somos la conciencia de la nación. ¿Cómo? Con la predicación fiel del Evangelio, con nuestro testimonio. Esa es la conciencia de esta nación. No somos la conciencia porque hagamos y peleemos contra no, esa no es la conciencia. De hecho, hay personas que juzgan eso, y por eso les digo, me parece muy triste todo lo que he visto en las redes, y un hermano pone un comentario, entonces el otro se le va y vea, ¿qué día en medio de los comentarios una persona le dijo, venga, y usted no es pues evangélico, ¿y por qué está renegando y diciendo las malas palabras contra el presidente? Un inconverso. Yo no sé si le daría vergüenza, ojalá. Un inconverso regañándole y recordándole a él lo que él es. Porque a él se le olvidó en medio de la rabia, en medio de que se le sube todo esto que está pasando con esta situación. Nosotros somos un reino de sacerdotes, y la misión para que anunciemos. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, verso 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Este no es nuestro lugar, el hermano Aldiner nos lo decía la semana pasada, es el final, allá. Esto es lo que nos espera, nuestra esperanza está allá, no acá. No existe historia de que una nación haya cambiado totalmente y que entonces ahora glorifique a Dios todo. No, eso no va a pasar acá, porque el Señor dijo, es que mi reino no es de acá, mi reino es de allá. Nosotros vamos para otro lado, somos extranjeros, vamos de paso. Y si nos dedicamos a lo temporal, a lo que estamos acá, estamos perdiendo el tiempo, estamos arreglando lo de afuera, cuando somos llamados a hablar es de Cristo, a hacer sal y luz en medio de todo esto, a dar esperanza, no desesperanza. No meterle ya más candela a lo que ya está prendido, no es nuestra función. Amados, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todos tenemos eso, todos tenemos esas ganas de, hermano, yo porque soy cristiano, y si no, yo estaría en ese viaducto, porque así era, más peleón que esos muchachos. Allá está, gracias al Señor me rescató, porque mi hermano de sangre es sindicalista, es revolucionario, trabaja conmigo. Él sabe que no podemos hablar de tema él y yo, porque él sabe que soy evangélico. Y cuando las veces que hemos hablado, de hecho toda esta semana estuvo trabajando en donde estoy yo, porque me hace la electricidad y está en vacaciones. Y en algo que hablamos, yo le tengo que decir no lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. Y entonces, ¿cómo ha sido? Sí, la función de la iglesia, verdadera iglesia cristiana, de los verdaderos y genuinos cristianos en este país, es orar por nuestra nación, es interceder por nuestra nación, es suplicarle al Señor que aplaque todo esto, si es su santa voluntad. El hermano Ariel decía el jueves, y si es la voluntad del Señor y está juzgando nuestra nación como lo ha hecho con otras naciones, y si quiere colar toda nuestra nación a ver qué queda, ¿vamos a poder frenar nosotros eso? No. Hace 60 años está esa dictadura en Cuba, y 60 años los hermanos aguantando eso. Yo creo que muchos hermanos tal vez sí han orado y el Señor no lo quiere hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso? Es su voluntad. Entonces, ¿por qué nos asustamos nosotros? Si eso todo se va cumpliendo, más rápido nos vamos, más rápido está la venida del Señor. Mejor que todo esto se vuelva un caos, como dice la Escritura. Mejor que todos se levanten contra todos, pestes, hambres, terremotos, tsunamis, todo lo que, mejor, más rápido nos vamos, más rápido viene Cristo. Eso es lo que la Escritura dice. Luego dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Esto es para cristianos. Él dice, vivan así, vivan bien, en paz, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor.
Mire, por causa del Señor, someteos a toda institución romana, ya sea al rey como a superiores y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Someteos al rey y a los gobernantes. Luego dice en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Insensato. Es una palabra muy fuerte y eso es lo que él dice al que se rebela contra lo que Dios ha estipulado, insensato. Y él dice, la persona sensata, el cristiano, obedece, se sujeta porque es sensato, y con esa obediencia, así de pronto no lo entiendan los inconversos y los paganos, queda algo en sus conciencias, queda algo diferente a lo que están viendo en todas partes. Al menos escuchan a alguien que no le mete más leña a la candela, sino que dice algo diferente. Luego dice el versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, mire ese orden, temed a Dios, honrad al rey. Honrar al rey es darle el debido respeto que él se merece. Eso es honrar. Es lo mismo que dice cuando que honremos al Señor. Y cuando usted y yo como cristianos estamos usando esos términos peyorativos y todos esos comentarios horribles contra nuestro presidente, alcalde, gobernador, usted y yo estamos deshonrando. Estamos haciendo todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Hermanos, cuidemos lo que hacemos, cuidemos lo que decimos, amarremos nuestras lenguas, porque Santiago dice que esta lengua, este coso tan chiquito, pero que puede incendiar, que de esta misma lengua, de esta misma boca puede salir bendición para Dios y maldición para los hombres que son creados a la imagen y semejanza de Dios, dice Santiago. Tenemos que pensar muy bien, hermanos, que el Señor nos ayude. Esa es nuestra posición frente al gobierno como cristianos, someternos, respetar la soberanía de Dios. Y mire, ahí en primera Timoteo, termino con esto, primera Timoteo capítulo 2, me parecía muy interesante también esto. Además de que entendemos la soberanía de Dios y sabemos de que todo lo que Él hace es perfecto, además de que nos sujetamos, que no va a ser fácil, nunca es fácil sujetarse, ni para el viejo, ni para el niño, para nadie. Usted al niño chiquito cuando lo tiene le dice, por favor se queda quieto. Eso está en nosotros, eso viene desde que nacemos, porque la rebeldía está en el corazón del muchacho y luego crecemos y nos volvemos peores. Que nos hablen de sujetarnos, vea, es duro. Por eso el apóstol dice, vea, sujétese a los jefes, aún a los que son difíciles, no solamente a los afables, a los amables, dice, aún a los difíciles, dice Pablo, hablándole a los esclavos, sujétense, respétenlos, obedézcanlos. ¿Por qué lo pone como un mandamiento? Porque es fácil obedecer los mandamientos, porque son difíciles, y por eso esto está acá como un mandamiento, porque el Señor sabe que es muy difícil, que es luchar contra lo que yo pienso, contra lo que quiero hacer, contra lo que me duele, contra mis ideales, pero la Biblia lo dice, quedo desarmado, porque el Señor lo dice, Él sabe lo que es mejor, y me quedo desarmado. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 1 dice, exhorto ante todo, mire cómo empieza, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia. Sí, mira, Pablo ya decía que se sujetaran, Pedro decían que se sujetaran, pero ahora Pablo dice, ahora oren, rueguen y supliquen. Orar es una cosa, rogar es otra cosa y suplicar es otra cosa. Pero está diciendo, estamos viendo la cosa difícil, hermanos, oremos. Conéctense en todos los días de 6 a 6:30 de la mañana y oramos. Hay unos salmos que llaman los salmos imprecatorios. ¿Y qué hacía David? David sentía tanta ofensa por sus enemigos, sentía tanta piedra, tanta ira, pero ¿qué hacía él? Iba en oración y le decía, Señor, a usted no se le da nada que no estén, vea lo que están haciendo, Señor, a usted no se le da nada a esas personas malvadas. Salmos imprecatorios, en oración derramaba su corazón. Esa es la forma de que descarguemos toda esta ira, no en las redes sociales, no contra nuestros gobernantes, no contra las personas que Dios ha puesto. Esa no es nuestra función, es delante de Dios en oración, ruego y súplicas. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Esa es nuestra función frente al gobierno, esa es nuestra posición como cristianos, sujetarnos, respetar al rey. Respetarlo es darle su debido respeto. Así no lo quiere hacer con mi Señor, amarra mi lengua, no quiero decir cosas feas contra él, porque esa persona usted la colocó y usted la quita cuando usted crea conveniente. Mientras que esté en el poder, Señor, ayúdeme a respetarla y a orar, rogar y suplicar por ella. ¿Para qué?
Mire, es que las cosas que el Señor nos dice que hagamos no solamente es porque a Él se le ocurrió. Mire, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Sí, mira, cuando hago eso, entonces estoy quieto y reposado. No me va a angustiar esto, no me va a quitar el sueño esto. Voy a seguir mi vida como cristiano porque yo dependo de Él, porque yo sé que todo está en sus manos. Porque Hebreos capítulo 1, mira allá adelantico, Hebreos capítulo 1, versículo 6, es un versículo increíble y con eso descanso y con eso termino también. Disculpen, David me dijo que tenía tiempo, es que hasta las 2, pero no vamos a ir hasta allá. Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Todo está en las manos del Señor. Cuando usted pasó por ese nido de hormigas y sin querer mató, el Señor sabe cuántas hormigas usted mató. Él sabe todo, no se le escapa absolutamente nada. Él sabía cómo iban a terminar las elecciones hace 3 años. Él sabía quién iba, todo lo sabe Él, porque Él es Dios. Aunque en su soberanía permisiva ha dado poder a Satanás, porque cuando Él fue tentado en el desierto, se acuerda que Satanás le ofreció los reinos y el Señor no le dijo nada, porque Él ha permitido que Él esté como el príncipe de este planeta. Él lo ha permitido, pero Él es el rey. Él es el príncipe, Dios es el rey. Y por eso vemos los gobiernos como son. Si los gobiernos fueran dirigidos por la Biblia, como algunas naciones empezaron y luego lo dejaron a un lado, si los gobiernos fueran dirigidos por la sabiduría de Dios, si los gobiernos fueran a Dios a pedirle qué hacer frente a todas estas situaciones, este planeta sería diferente. Pero como es gobernado por un poder oscuro, nuestra condición como cristianos, nuestra posición frente a este gobierno y frente a todo lo que estamos viviendo, sujetarnos, respetarlos, orar, clamar y suplicar por ellos, para que estemos quietos y reposados, porque este no es nuestro lugar, esto no es el final, hermanos y hermanas, esto es de paso. Y si el Señor permite que esta nación eche más para atrás, algún propósito tiene con todos nosotros. Y si creemos Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto nos ayuda bien. Esto que está pasando, el hambre, la escasez, todo lo que estamos viviendo, nos ayuda a bien a los que hemos sido escogidos por el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude en estos tiempos difíciles. Que los versículos que hemos leído se queden. Y si quieren, estudiémoslos en nuestras casas más a profundidad, y esos versículos los van a enviar a otros versículos y usted se va a dar cuenta de que esa es la posición que como cristianos, y acá en Centro Bíblico, los hermanos que nos congregamos, los hermanos que estamos al frente de la asamblea, los 9 hermanos, estamos de acuerdo con esta posición como cristianos, como iglesia frente a esta situación. Por eso estamos orando, clamando y suplicando. Señor, te damos gracias por tu santa palabra, te damos gracias que es el manual que nos has dejado para saber cómo vivir, comportarnos, conducirnos en este planeta. Ayúdanos, Señor, solo tú puedes cambiar las cosas que son imposibles para nosotros. Solo tú eres el Todopoderoso, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las personas, todos los reyes, gobernantes los corazones están en tus manos, y por eso, Señor, nos cansamos de pedirte. No sabemos cuál es tu voluntad, no sabemos cuáles son tus planes para nuestra nación Colombia, Señor, pero tú sabes que nos duele ver nuestro país así, y por eso, Señor, como cristianos, como iglesia, te suplicamos a ti, Señor, que eres el único que puedes frenar y cambiar todo esto. Tú eres el único que puedes dar sabiduría a todas estas personas que se están sentando para dialogar. Tú eres el único que puedes calmar la ira, la rabia, el odio, todo lo que está pasando en nuestro país, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Como cristianos, como hijos tuyos, clamamos a ti. Y en esta mañana, Señor, ponemos nuestras almas, nuestros corazones, nuestro espíritu en tus manos, Señor, para que de verdad, como hemos leído, podamos estar quietos,
reposados, tranquilos, sabiendo de que todo esto es cumplimiento de tu santa palabra y que si todo se cumple, mejor porque nos vamos contigo o vienes por nosotros. Señor, gracias por tu palabra, bendícela y permite que sea de bendición para la iglesia. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo, Padre. Amén. Señor los bendiga.